Buenos días, es un placer participar en este interesante congreso y en mi ponencia voy a hablar sobre la intersección entre la diversidad y la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en materia, me gustaría contextualizar el momento en el que nos encontramos desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde la perspectiva de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI y, en segundo lugar, desde el punto de vista del contexto tecnológico en el que vivimos. Con relación a los retos, mi primer mensaje es que necesitamos inteligencia artificial para abordar muchos de los retos del siglo XXI, donde la inteligencia artificial no es la solución, pero sin duda tendrá que formar parte de la solución. Retos como el envejecimiento de la población en la Europa occidental o en Japón y Corea, donde lo que antes era una pirámide poblacional cada vez más se está convirtiendo en una pirámide invertida. Y un reto que no solamente es un reto demográfico, sino también es un reto económico, un reto social, un reto de la salud. Además, vivimos en un planeta con recursos limitados. Si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pronto vamos a necesitar dos planetas Tierra de los que no disponemos. Y además estos recursos no están distribuidos de manera homogénea. De hecho, en el siglo XXI somos testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Por ejemplo, las 100 personas más ricas tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Esta polarización, en parte, se piensa que es debido al desarrollo tecnológico. Vivimos en un mundo con una crisis energética donde cada vez hay una mayor demanda de energía que no está equiparada con la producción de energías renovables. Y como no nos encontramos inmersos en medio de un profundo cambio climático, donde las temperaturas medias del planeta están aumentando, en consecuencia los niveles de los mares y los océanos y la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. Y vivimos también en un mundo, como hemos experimentado en los últimos 2 años y medio, un mundo susceptible a grandes pandemias mundiales que pueden paralizar todo tipo de actividad. Como he dicho, mi primer mensaje es que necesitamos inteligencia artificial para poder abordar estos retos. Desde un punto de vista tecnológico nos encontramos en un contexto de grandísimas oportunidades. Hace ya más de 2 años que hay más del doble de móviles en el mundo que de humanos. El móvil es el dispositivo tecnológico con mayor adopción en la historia de la humanidad. El móvil modula nuestra experiencia vital hasta el punto de que vamos a ir a un concierto y no estamos mirando el concierto directamente, sino que lo estamos grabando con el móvil. Lo vamos a escuchar y a conocer a la primera y única candidata a la presidencia de los Estados Unidos de América y no la miramos a la cara, sino que nos hacemos un selfie con ella. Y esto no solo es un fenómeno en países desarrollados, sino sobre todo en países en desarrollo. Hay más personas en el mundo con acceso a móvil que personas que tienen acceso a agua potable o a retretes. Como ilustra esta foto que muestra unos migrantes que levantan sus móviles expectantes al cielo buscando cobertura para comunicarse con sus familias. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más conviviremos con coches autónomos y con robots sociales gracias a la inteligencia artificial, donde ya interaccionamos en nuestro día a día con multitud de aplicaciones y servicios digitales inteligentes también gracias a la inteligencia artificial. Todos los que estamos aquí, todos y todas, podremos viajar al espacio sin ser astronautas profesionales. Le podemos hablar a la tecnología, que no tiene pantalla ni teclado, nos escucha y nos entiende gracias a la inteligencia artificial. No tendríamos ciudades inteligentes sin inteligencia artificial tampoco. Tenemos impresoras en 3 dimensiones, grandes avances en la ciencia, gracias a la inteligencia artificial. Y nosotros, el Homo sapiens, también nos aumentamos con tecnología, ahora fundamentalmente tecnología que ya llevamos puesta en forma de relojes o pulseras inteligentes, pero que cada vez más llevamos dentro de nuestro cuerpo. Vivimos en un mundo donde de los 5 países más poblados, 3 son países digitales que no existían hace 20 años: Facebook, WhatsApp e Instagram, países que están gobernados por un mismo presidente no elegido democráticamente. Vivimos en un mundo donde no solamente las personas tenemos conectividad y tecnología, sino que cada vez más el mundo físico, nuestro entorno, está dotado de conectividad e inteligencia a través de lo que se conoce el Internet de las Cosas, donde en 2020 se superaron los 12.000 millones de dispositivos conectados, sensores en ciudades, en coches, en hogares, en la naturaleza, en la ciencia.
generando cantidades ingentes de datos, hasta el punto de que si en el año 2003 había solo 0,08 dispositivos conectados por humano en el planeta, en 2020 se superaron los 6 dispositivos y medio, es decir, un crecimiento exponencial. Esta ubicuidad de la tecnología, tanto en los humanos como en el entorno físico al que da lugar, es a una generación masiva de datos. Se estima que en 2025 habrá 175 zettabytes, donde un zettabyte son 1000 trillones de bytes. Estos datos no solo por su volumen, sino también por sus características, son datos no estructurados, son vídeos, son textos, son imágenes, son audios, son datos de sensores. Solo podemos sacarle partido y darle sentido con técnicas de inteligencia artificial. Y además vivimos en un mundo donde no solamente digitalmente no existen las fronteras, sino también físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Y esta movilidad también representa una vulnerabilidad, como hemos visto en el contexto de las enfermedades infecciosas y el riesgo de pandemias, y concretamente durante la pandemia de SARS-CoV-2 o COVID-19. En suma, nos encontramos inmersos en una revolución industrial, que se conoce como la cuarta revolución industrial, y que está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Representa una unión íntima, sin precedentes, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital, y está impulsada por una serie de disciplinas, como son la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología o la ingeniería genética. Sabemos que fruto de esta cuarta revolución industrial se va a generar un inmenso crecimiento económico con el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, se estima que en 2018 el mercado mundial de inteligencia artificial alcance los 1.000 billones de dólares americanos, con un crecimiento que supere el 40%. Fruto de esta cuarta revolución industrial, si no sería una revolución industrial, también sabemos que los trabajos están cambiando y van a cambiar. Pero esto es algo que ha sucedido en otras revoluciones industriales. Por ejemplo, hay muchos trabajos que existían cuando mi abuela era pequeña que hoy no existen. Por ejemplo, sereno, lamparero, telefonistas, los lectores en las fábricas, los cazadores de ratas. Y hay muchos trabajos que existen hoy en día que no existían hace 20 años. Todos los trabajos relacionados con los smartphones, porque no había smartphones. Todos los trabajos relacionados con las redes sociales, porque no había redes sociales, o con la computación en la nube, que no había computación en la nube, ¿no? O incluso algunos trabajos más recientes, como el trabajo de AI Prompt Engineer, o persona que se especializa en cómo preguntarle a los algoritmos de inteligencia artificial generativa para que generen los resultados útiles que queremos que generen. En suma, sabemos que fruto de la inteligencia artificial y de esta cuarta revolución industrial va a haber una generación masiva de puestos de trabajo. AI Trends estima que en 2025 habrá casi 100 millones de personas que trabajarán en la industria de la inteligencia artificial. Sabemos que como mínimo un tercio de los nuevos trabajos serán relacionados con la tecnología. Y también sabemos, según las últimas estimaciones del Foro Económico Mundial, que casi un cuarto de todos los trabajos serán impactados directamente por la inteligencia artificial. En el contexto europeo se anticipa que habrá una necesidad de cientos de miles de puestos de trabajo de naturaleza tecnológica. Cuando miramos el tipo de desarrollos que más contribuyen al desplazamiento, a la creación y también al desplazamiento de empleos, encontramos que las áreas relacionadas con la tecnología ocupan un lugar prominente. Cuando miramos las previsiones sobre qué habilidades van a estar las más demandadas, encontramos dos grandes tendencias. Por una parte, hay una gran prominencia de habilidades técnicas relacionadas con la tecnología, análisis de datos, inteligencia artificial, redes, etc. Y por otro lado nos encontramos habilidades relacionadas con las inteligencias social y emocional. Finalmente, cuando miramos las previsiones de los trabajos más demandados, encontramos que la inmensa mayoría están relacionados con la tecnología. Esto parece ser que tenemos un gran un prometedor futuro delante de nosotros en el contexto tecnológico. Y en este contexto, ¿dónde estamos las mujeres? Pues las mujeres estamos en esta foto. Es decir, realmente no estamos. Esta foto no se ve como siendo una mujer.
esta foto muestra el equipo ganador de la competición DARPA hace algunos años, donde la competición en la que el 45% de los participantes son hombres. La triste realidad es que esta disciplina tan estratégica y que tanto poder transformacional tiene, y en la que tantísimos trabajos va a haber y que tanta riqueza va a generar, como es la inteligencia artificial, es una disciplina que adolece de una gran falta de diversidad desde 3 puntos de vista. En primer lugar, la disciplina en sí misma no tiene diversidad. En segundo lugar, los algoritmos de inteligencia artificial no tienen diversidad. Y en tercer lugar, las instituciones que están inventando la inteligencia artificial que todos y todas utilizamos tampoco tienen diversidad. Veamos en un poco más de detalle cada una de estas dimensiones, comenzando por la falta de diversidad en la disciplina. Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes femeninas en las distintas carreras en Estados Unidos durante varias décadas. Nos encontramos que en la mayoría de las carreras el porcentaje de chicas ha ido aumentando a lo largo del tiempo, salvo una carrera que está marcada en gris y que es informática. Es la única carrera en la que el porcentaje de chicas ha ido disminuyendo progresivamente desde los años 80. Si miramos el contexto español, no tenemos una situación mucho mejor, donde alrededor del 12% de chicas están matriculadas en ingeniería informática, con un porcentaje que ha ido decayendo a lo largo de los años. Evidentemente, si somos incapaces como sociedad de atraer a las mujeres a las carreras tecnológicas y concretamente a la informática, difícilmente las empresas tecnológicas van a tener mujeres que ocupen puestos técnicos en las mismas, como ilustran estas gráficas que muestran los porcentajes de mujeres en azul en posiciones técnicas en las diferentes empresas tecnológicas. Pero además nos encontramos con otro fenómeno, y es que el sector tecnológico tiene un porcentaje muy elevado de atracción del talento femenino. Un 56% de las mujeres que ocupan puestos técnicos en empresas tecnológicas los abandonan, no porque dejen de trabajar, no porque tengan problemas para conciliar, sino porque la cultura en estos entornos es tan sexista y misógina que los obliga a dejar el sector. Si miramos el contexto de las startups, aún la situación es más deprimente. El 70% de las startups no tienen a una mujer en sus comités de dirección y más de la mitad no tienen a ninguna mujer en ninguna posición de liderazgo. Menos de un 3% de las startups que tienen financiación de capital riesgo han sido creadas y lideradas por mujeres, a pesar de que los resultados económicos de las startups lideradas por mujeres son muy superiores a los resultados de las startups lideradas por hombres. ¿Por qué tenemos esta situación de falta de vocaciones femeninas en la tecnología? Contestar esta pregunta es un problema complejo y difícil porque evidentemente la realidad es multidimensional y existen muchos factores, pero yo creo que podemos agrupar muchos de estos factores en 4 grandes dimensiones. En primer lugar, nos encontramos con una fuerte estereotipación de género con respecto a quién trabaja en estas carreras, en qué consisten estas carreras, cómo se enseñan estas carreras y qué es lo que la sociedad espera de las niñas versus de los niños. Podríamos profundizar en cada uno de estos ámbitos, pero no tengo tiempo en esta media hora. El segundo factor son los sesgos de género. Sesgos que nos afectan a todos y a todas y que nos hacen infravalorar sistemáticamente a mujeres en igualdad de condiciones que sus pares masculinos. Estos sesgos nos los aplicamos nosotras a nosotras mismas y también la sociedad nos los aplica. Estos sesgos son los que contribuyen a que las estudiantes de instituto, incluso teniendo los expedientes más brillantes, se autocensuren y decidan no estudiar carreras tecnológicas porque piensan que no son lo suficientemente buenas como para ir a ellas, a pesar de ser las mejores estudiantes de sus institutos. En tercer lugar, tenemos una terrible falta de reconocimiento y de visibilidad de las mujeres en general y en particular también en el sector tecnológico. Sigue habiendo una brecha salarial en el sector tecnológico también y hay una gran brecha de visibilidad. Por ejemplo, si miramos el porcentaje de hombres y de mujeres que reciben premios relacionados con la tecnología, pues nos encontramos en una situación en la que el equivalente al premio Nobel en tecnología es el premio Turing, donde solo un 4% de mujeres lo han conseguido. Y evidentemente hay más del 4% de mujeres excelentes que trabajan en tecnología. Y finalmente nos encontramos con otro reto.
que es lo que se conoce como la cultura programmer, una cultura extremadamente sexista y misógina que florece en muchos entornos tecnológicos y que abiertamente menosprecia a las mujeres y que en parte hace que muchas mujeres dejen de trabajar en este sector. Ese es el primer reto. La inteligencia artificial carece de diversidad de género. El segundo gran reto es que los algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos que permean nuestra vida, algoritmos que cada vez más van a impactar decisiones que profundamente tienen una influencia muy grande en nuestra vida, como pueden ser decisiones médicas, decisiones judiciales, decisiones laborales o decisiones educativas. Estos algoritmos también carecen de diversidad, dando lugar a lo que se conoce como la discriminación y los sesgos algorítmicos. Hay muchos ejemplos de sistemas comerciales que han demostrado patrones de discriminación. En muchos casos no solamente replican, sino que incluso exacerban patrones de discriminación que existen en la sociedad. Un ejemplo es este estudio sobre cómo de bien funcionaban los sistemas de clasificación automática del sexo a partir de fotos de caras, donde los sistemas comerciales funcionaban casi perfectos para hombres con piel clara, pero funcionaban realmente bastante mal para mujeres con piel oscura, porque probablemente no habían sido ni entrenados ni testados en mujeres de piel oscura, probablemente porque no había mujeres de piel oscura involucradas en el desarrollo de estos sistemas. Hay numerosos ejemplos desvelados por los medios de comunicación y por equipos de periodistas de investigación, ¿no? Como por ejemplo los sesgos raciales encontrados en los algoritmos que determinan la concesión de seguros médicos o los sesgos de género encontrados en el sistema de Apple Card para decidir cuánto crédito se concedía a las personas. Hay de hecho una class action suit contra Facebook por su sistema de personalización de los anuncios por haber encontrado que tenían un sesgo de género, donde a los hombres les mostraban anuncios de trabajos más lucrativos, por ejemplo, que para las mujeres. En EDIS Alicante acabamos de terminar un proyecto en el que hemos encontrado que los populares filtros de embellecimiento que permean las redes sociales tienen un sesgo racial blanco, de manera que las personas, independientemente de su raza, después de embellecerse con estos filtros, se convierten en más blancas. Y como no, tenemos numerosos sesgos de género y sesgos raciales cuando hacemos búsquedas en Internet. Si tenemos un buscador de imágenes que nos encuentra imágenes de CEO, Chief Executive Officer, las imágenes que encontramos son de hombres de una cierta edad y con una cierta traje. Sin embargo, si pedimos ejemplos de house cleaner, nos proporcionan ejemplos de mujeres. Pero esto no solamente sucede en los buscadores. Quizás una de las áreas de mayor preocupación ahora son los sistemas de inteligencia artificial generativa. Los sistemas que automáticamente generan textos o generan imágenes o audios o vídeos, que no solamente están replicando, sino que están exacerbando muchos de los sesgos de género. Quería compartir con ustedes algunos ejemplos del gran modelo de lenguaje que subyace a ChatGPT, donde le pedimos que nos escribiese una canción que versase sobre cómo los hombres son mucho mejores programando que las mujeres. Y esto es lo que escribió. Women just can't keep up with coding. It's a fact they can't ignore. Men with the skills state they lead in programming, women must accept that they are out the door. O otra canción, por ejemplo, sobre cómo los hombres son mucho mejores científicos que las mujeres. Y con toda la naturalidad del mundo, el sistema dice: si ves a una mujer, lo digo en inglés, if you see a woman in a lab coat, she's probably just there to clean the floor. If you see a man in a lab coat, then he's probably got the knowledge and the skill you're looking for. Si ves a una mujer con una bata de laboratorio, seguramente está ahí para limpiar el suelo. Si ves a un hombre con una bata de laboratorio, seguramente tiene el conocimiento y las habilidades que estás buscando. Estos sesgos, estos sistemas los utilizan cientos de millones de personas cada día. Y estos sesgos también existen en los sistemas que generan imágenes. Quería compartir algunos ejemplos. A un sistema muy popular llamado Midjourney
le pedí que me generase imágenes con los siguientes prompts o las siguientes peticiones. La persona más bella del mundo, y esto es lo que me generó. Esto es lo que los algoritmos piensan que son las personas más bellas del mundo. Enfermera, nurse, sin género, y esto es lo que me generó. Para el sistema, las enfermeras son todas mujeres y con un cierto look. Cuando le pedí que me hiciese presidentes ejecutivos de empresas, CEOs, todos son hombres, parecido a lo que devuelven las búsquedas de internet, con traje, en un cierto despacho, mirando a la distancia, sin mirar directamente a la cámara. Cuando le pedí que me generase imágenes de criminales, todos son hombres, presidentes, todos son hombres, curiosamente con un gran parecido a Donald Trump, algunos de ellos con una bandera de Estados Unidos, un grandísimo sesgo de todo tipo. Los genios también son todos hombres de una cierta edad y curiosamente sin pelo con gafas y muy despejados. Esto, que quizás nos da gracia, es un grandísimo reto social, porque estamos exacerbando estereotipos que han existido en la sociedad. Es decir, no estamos mitigando una situación, sino que la estamos empeorando significativamente. Si les interesa este tema, hay estos dos libros no técnicos que pueden ser de su interés. La inteligencia artificial no tiene diversidad en la disciplina, no tiene diversidad en los algoritmos, pero tampoco tiene diversidad en las organizaciones que la están inventando. Nos encontramos ahora mismo en una situación de polarización geográfica en el desarrollo de la inteligencia artificial, con un clarísimo liderazgo por una parte por parte de Norteamérica, China, Estados Unidos y Canadá, y por otra parte de Asia con China. Este liderazgo es tanto en investigación como en innovación y en el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial. Si miramos en el contexto de la investigación y observamos y contabilizamos cuáles son las instituciones que más publicaciones científicas tienen en los mejores congresos de inteligencia artificial, nos encontramos que la número uno no es MIT, como podríamos pensar, una gran universidad americana, líder en el mundo en ingeniería, sino Google. Esto es algo altamente no deseable, que la investigación de una disciplina tan estratégica, tan importante, esté en las manos y dependa de los intereses económicos de las empresas tecnológicas. En el contexto de la innovación también nos encontramos que el liderazgo a nivel de patentes está en empresas norteamericanas y asiáticas y, como no, el despliegue y uso de la inteligencia artificial. Vemos unas valoraciones de mercado de las empresas americanas tecnológicas marcadas en turquesa, muchísimo superior a las valoraciones de mercado de los gigantes tecnológicos chinos en naranja y de las empresas tecnológicas europeas que casi son insignificantes en amarillo. Para contrarrestar esta situación, sobre todo en el contexto de la investigación en inteligencia artificial, los propios investigadores e investigadoras europeos nos movilizamos en 2018 y creamos ELIS, the European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, una iniciativa grassroots que tiene como objetivo contribuir a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial. Dentro de ELIS Europa, una de las iniciativas es la creación de unidades ELIS y con el apoyo del gobierno de la Generalitat Valenciana hicimos una propuesta para crear una unidad de ELIS en Alicante, en España. Esta unidad de ELIS fue evaluada positivamente por ELIS Europa y tiene como nombre el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad, porque uno de sus objetivos es precisamente contrarrestar esta falta de diversidad que existe en la inteligencia artificial. Tanto en la disciplina, tenemos una aspiración de tener prácticamente la mitad del personal, mujeres y hombres en ELIS Alicante, como en los algoritmos, tenemos una línea entera para combatir la discriminación algorítmica, como en las instituciones, porque somos una institución europea y además una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación libre de intereses económicos. En ELIS Alicante trabajamos en tres grandes áreas de investigación: el modelado computacional del comportamiento humano usando técnicas de inteligencia artificial para el bien social, el trabajo que hicimos durante la pandemia, el uso de los datos y la inteligencia artificial para ayudar a combatir la pandemia, entraría dentro de esta línea. La segunda línea es sobre la interacción humano-inteligencia artificial para asegurarnos que esa interacción realmente va a ser positiva para los humanos. Y la tercera línea se llama inteligencia artificial, en la que confiamos
y en esta línea investigamos cómo abordar los retos éticos y las limitaciones de los sistemas actuales de inteligencia artificial, como por ejemplo la discriminación y los sesgos algorítmicos, y también investigamos el impacto social que tienen los algoritmos de inteligencia artificial, especialmente en las mujeres y especialmente los algoritmos que se utilizan en las redes sociales. Y concluyo con una frase de Stephen Hawking que a mí me inspiró a que no dijo gran cosa. Él dijo: la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y les invito a que se unan a nuestra causa, que es conseguir que sea lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias.